La puerta estaba abierta. Dudó. Increíble. Aun habiendo transcurrido 21 anómalos años, la idea de llamar al timbre todavía sobrevolaba sus pensamientos. Idea absurda, no porque no hubiese timbres en las viviendas, que los había, sino porque no había cerraduras en las puertas. Se supone que los intraterrestres eran los remanentes más civilizados de la humanidad, o los más ricos. Por ende, si se llamaba al timbre era más por educación que por necesidad. Y aún así, Kane, más pragmática que educada, siempre dudaba. Debía de ser cierto que los pozos de los viejos hábitos sobreviven cosidos a la memoria. Aunque también lo era, que se pueden desechar. ¿Cómo? Por ejemplo, atravesando el umbral de una puerta en la que no vives tú, sin llamar siquiera. Así lo hizo Kane. Una vez dentro, se dejó guiar por las melodías de los sueños o ronquidos y no por la luz añil de su cachivache. Estando la casa acicalada con radiantes luxlilias, nota. La luxlilia era una variedad herbácea, quimiosintética y bioluminiscente que de los laboratorios se había infiltrado directamente en la natura, y no viceversa. Como dato curioso, resaltar que su fragancia era aún más cotizada que su luz. En la edad eclipsada, semejante disparate solo sería afirmable si el aroma de sus flores se sobrepusiese a la luz que emanaba de su ser. Tanto era así que superaba con éxito la labor ambientadorizante de los inciensos y las velas perfumadas que ya no convenía usar. Sin embargo, tras los primeros casos de alucinamientos y estupefacción, la Organización Submundial de la Salud había desaconsejado e incluso prohibido estar en posesión de más de 2 luxlilias por vivienda. En la casa que había allanado Kane había un total de 6. Cualquier otra iluminación parecería superflua y cargante. Estas melodías oníricas, aterciopeladas e intermitentes, pero sobradamente perceptibles, la condujeron unánimemente a la fuente sonora, o ruidosa, fuente que tenía forma de mujer y nombre de Yasia. Evoquemos por un momento en el cuadro de nuestras mentes una femenil figura, embriagada por la juventud, de cabellos dorados y piel marmórea, que, enfundada en un confortable pijama, sensualmente reposa entre los pliegues de unas sábanas que dejan al descubierto sus delicados y descalzos pies. Pues bien, esa mujer nada tendría que ver con la Yasia que roncaba frente a Kane. La Yasia que roncaba frente a Kane era una mujer poseedora de una treintena de años, de melena afrorizada y tez negra, cada día más descolorida por la falta de luz solar, refinadamente vestida, pero ordinariamente despatarrada sobre un ajado sofá y cuyos pies presumían de lucir zapatos desemejantes. Kane, que no estaba de humor como para asistir a un ronco recital, se agachó, desenvainó con suavidad su diestra mano de la lanuda manopla, transitó con el roce de las livianas yemas de sus dedos por el dormido antebrazo de Yasia, en dirección a sus carnosos labios, y tras rebasar la hipersensible y epidérmica vestimenta de su cuello, le propinó, sin ningún tipo de reparo, 3 sonoros cachetes en la mejilla izquierda, aún menos clamorosos que el berrido con el que violó el placentero silencio de la vivienda de su amiga. ¡Buenos días, dormilona! ¡Hija de! Cuando el insulto fue completado, la desubicación inicial ubicada y la cólera desinflada, Yasia se desperezó con un ¡buena oscuridad, artista! Es lo que deberías haber berreado. Artista. No dormía. Recababa inspiración. El bostezo que colocó entre medias presagiaba su regreso al mundo de los vivos, que no era poco. Desde la tragedia de Helios, rara vez se habían respetado los ciclos del sueño. Dormir era una odisea. ¿Cuándo dormías? ¿Cuánto dormías? ¿Hasta cuándo dormías? Sin un sol de referencia a diario, el instinto se había atrofiado, el cansancio se había adueñado de cada cual, el sueño había decidido personarse cuando le diera la gana, ya fueran las 2 de la madrugada o las 5 de la tarde. A raíz de ello, algunas jornadas laborales se habían flexibilizado. ¿Qué se le iba a hacer si una vigilante nocturna se sentía más enérgica que nunca al mediodía? ¿O si un docente de enseñanzas primarias, por cuestiones metabólicas, prefería impartir sus no se sabe qué lecciones a las 24 horas? Ahora bien, que en la teoría solo fuesen unos cuantos los horarios adaptados, no quiere decir que en la práctica el resto de trabajadores cumpliese a rajatabla con los suyos. De hecho, no es que hubiese aumentado el absentismo laboral, lo que había aumentado era el somnolismo laboral, traducido como agudización de la pesadez de los párpados asalariados. Tan graves eran los embates del sueño que entre las nuevas medidas de seguridad promovidas por las empresas juiciosas figuraba un número nada desdeñable de medidas destinadas al equipamiento de los espacios profesionales con material incómodo. Una silla giratoria, un asiento reclinable, un sillón, todos eran potencialmente peligrosos, pero había más frentes abiertos. Ilustrémoslos. ¿Qué función desempeñaba un calendario bosquejado con meses mononocturnos? Simbólica. ¿Y las agendas? Costumbrista.
Y los relojes analógicos. Desesperante. El tiempo, la hora, eran más que nunca intrascendentes, convenciones más próximas a Morfeo que a la realidad. Y menos mal que Morfeo se dejaba tutear, pues sin poesía que supliera aquello que la ciencia ya no podía explicar, ¿qué nos habría quedado? Con qué inspiración, ¿eh? Kane no pudo contenerse y condimentó con sorna su comentario. Yo creo que no inspirabas más que aire y alguna que otra mota de polvo. Además, ¿desde cuándo pintas con saliva? Señaló el charquito que bañaba la tela del cojín en el que segundos antes se había mimetizado la mandíbula de Yasia. Por más que nos maraville, sí, Yasia era pintora. Muy graciosa. ¿Has venido a burlarte de mí o a burlarte de mí con algo interesante? Yo diría que lo segundo. ¿Y bien? Kane ponderó la mejor forma de poner palabras a la deliciosa, aunque incierta, noticia del regreso del sol, pero en el último momento se inclinó por... Yasia, ¿te acuerdas de cuando éramos niñas? Dos mocosas a las que sus padres dijeron «¡Mañana nos mudamos!» Y cuando preguntamos «¿A dónde?», nos soltaron eso de «al país de los topos». Y no queríamos marcharnos porque país sonaba muy lejos y topo animal pequeño, peludo y feo que un niño no sabe dibujar. Y tú me susurraste que sí sabías dibujarlo y... No necesito ni la expresión facial de Yasia para que su planteamiento de la noticia se modificara con un giro drástico. La luz ha vuelto. ¿Estás de coña? La luz ha vuelto. ¿Estás de coña? La luz ha vuelto. ¿No estás de coña? ¡Me cago en la...! Cuando Yasia agotó su repertorio de improperios y la noticia impregnó sus recién despertadas conexiones sinápticas, se le ocurrió formular algo con sentido completo. «Entonces, ¿vamos a la frontera?» Kane sonrió. Esa era la avispada amiga que siempre había tenido, y no la malsonante blasfema que no sabía hilar dos ideas juntas sin recurrir a una maldición, palabrota o cualquiera de sus cacofónicos sucedáneos. Hasta donde yo sé, ese es el plan, pero tendrás que ponerte algo más cómodo. «Lo dices por mi calzado». El pie derecho de Yasia se hallaba empotrado contra un estileto escamado, entre pardo y beige, mientras que su pie izquierdo se exhibía dentro de una bailarina turquesa. «Me gusta sentirme inestable, como nuestras vidas». Esa también era su amiga, o por lo menos la faceta excéntrica, artística e idiosincrática de su amiga, la que podía retratar cientos de veces la misma Lux Lilia con distintas tonalidades de pastillas yaqueca desmenuzadas en agua, y mirar con tanta intensidad un pastel de Kyuraki hasta que éste no tuviese otra opción que decir algo, y cortarse mechones de su propio flequillo porque conseguía con ellos un trazo más impreciso y esfumado que con el pincel ordinario. No, lo digo porque vas a encandilar hasta el frío con ese vestido de primavera. Veo que te sientes terriblemente desgraciada hoy. La unión de esas dos frases aparentemente inconexas quizá merezca una explicación más detallada. Yasia se había habituado a contrarrestar su temperamento con una imagen impecable, de forma que cuanto más deprimida estaba, más guapa se vestía, de forma que su estado de ánimo desentonara con su aspecto, de forma que si aparecía esmeradamente arreglada, sumergida en maquillaje, con un exquisito peinado y un outfit premeditadamente espectacular, presentaba evidentes síntomas de... «Kane, me siento una mierda. ¡Soy una mierda!». «Me alegro de que por fin te hayas dado cuenta», la consoló Kane. «El primer paso es reconocerlo». «Tú no lo entiendes. ¿Ves ese cuadro de ahí?». Las miradas de las dos convergieron en un caballete de la estancia, el cual sostenía un cuadro protagonizado, para variar, por algo remotamente parecido a una Lux Lilia. No podemos comprender cuán reiterante era la obsesión de Yasia por esas fascinantes plantas, aún así finjamos hacerlo. Por un lado, la Lux Lilia era bella por sí sola, no como las rosas, la flor de los ciruelos, los nenúfares, la sakura o los lirios que los artistas se empeñaron en idealizar durante tantos siglos. No, más bella y encima más odorífera y encima más afín a la cotidianidad de una persona, ya que las Lux Lilias eran plantas de interior, pero de interior de la tierra, del subsuelo, de un hogar. De ahí que un artista, con la sensibilidad suficiente como para quedarse prendada con su forma y colocada con su toxicómana frescura, no quisiese hablar, escribir, imitar, esculpir o pintar otra cosa. Por otro lado, la Lux Lilia era un manantial de luz. Esto es sumamente importante. En una era en la que el sol deambula extinto, ¿qué colores perpetúan la existencia? Desde luego no los que conocemos. La luz es la más formidable diseñadora de colores, pues el color no es sino una impresión producida por la luz. Por tanto, sin luz o con luces no naturales como la artificial, eléctrica y la de los organismos bioluminiscentes, la paleta de colores de nuestra percepción se reduce tajantemente
dando lugar a otros expresamente apagados. Para un artista como Yasia, para quien el medio visual era el medio por excelencia con el que expresar su yo más auténtico, qué frustrante resultaba que todos los fenómenos ópticos, incluidos los de los colores fallecidos, pasaran desapercibidos ante sus ojos, unos ojos que cada día veían menos. Pero cerca de una Lux Lilia, en cambio, todo a su alrededor cobraba vida, energía, color. Normal que hubiese adquirido no una, sino 6 Lux Lilias, con el fin de plasmar sobre lienzos y con un nivel de coloración y colocación mayor su forma de interpretar el mundo. Cain, a quien las Lux Lilias le parecían otra genialidad de los laboratorios y nada más, invitó a su amiga a la concreción. ¿Qué le pasa al cuadro? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que hace un par de horas se me ha ocurrido sacarlo fuera de casa. ¿Y sabes qué ha pasado? Que la Lux Lilia del cuadro estaba tan bien hecha que desprendía luz propia, y un vecino tuyo, al verla, ha corrido la voz de que la luz ha vuelto y te ha proclamado cabeza y mesías de una nueva religión solar. Probó Cain. ¿Pero qué? ¡No! ¿Solo mesías? ¡Cain, cállate!, la reprendió Yasia, exasperada. Lo que ha pasado es que al llegar al pie de la avenida, mi composición de la Lux Lilia se ha ennegrecido hasta no distinguirse absolutamente nada. ¿No será porque la avenida está a oscuras como prácticamente toda nuestra submeseta central? ¡Exacto! Impresionante tu descubrimiento. ¡Ah, no me entiendes! ¡Mírame! Cain la miró. Y ahora mira ahí. Cain miró ahí, donde reposaba una de las Lux Lilias zambullida en una estrambótica o artística maceta. Y ahí, donde reposaba otra. y ahí. Todas las Lux Lilias de la casa recibieron la mirada de Cain. Y ahora vuelve a mirar al cuadro. Cain volvió a mirar el cuadro. ¿Sabes lo que significa? No respondas. Era una pregunta retórica. Solo escucha. Cain escuchó. Significa que mis creaciones únicamente pueden ser apreciadas por alguien que posea, como mínimo, 6 Lux Lilias. Alguien con menos no podría degustar la magia de la composición, ni se embelesaría con el jaspeado que envuelve en un segundo plano los contornos de la Lux Lilia, ni apreciaría el delicado tratamiento de la viscosidad, ni la sutilidad con la que se enmascaran las distintas películas de agua, ni cómo los sépalos esmeraldas de la Lux Lilia confluyen cromáticamente en sus moteados pétalos violáceos. Entiendo, añadió Cain con tacto y profesionalidad, pese a ser consciente de que ella casi no diferenciaba ni la Lux Lilia en el cuadro, por no mencionar ya el segundo plano, la sutilidad, las películas o los violáceos. Artistas. Desde tiempos inmemorables, la supremacía de sus miradas solo recibía incomprensión. Lo que significa que tengo una pasión abocada al fracaso. Por fin estamos de acuerdo en algo. Cain, por más que bromeara sobre ello, estaba lejos de asimilar el alcance de la frustración de Yasia. Yasia, desde que empezó a tomar decisiones por sí misma, a partir de los 23 años, se había visto impelida a vivir a costa de los esfuerzos económicos de Cain, en una sociedad intraterrestre donde las inquietudes ociosas y culturales no sobrepasaban las ganas de comer. Dedicarse en cuerpo y alma al arte era una hermosa forma de suicidarse. Por eso apenas quedaban artistas. Menos mal que Yasia contaba con una amiga como Cain, quien evitó con mucho gusto tan patético final. Pero Yasia, en vez de renegar de sus inclinaciones artístico-suicidas y hacer algo tan loco, inusual y dañino como trabajar, se aferró a ellas con más saña si cabe, recordándose cada mañana que una persona deshonesta consigo misma es una persona por siempre desdichada. Lo que no terminaba de digerir era que la desdicha también visita a las personas honestas, siendo especialmente insistente con los artistas. Haciendo oídos sordos a ello, y a pesar de las tribulaciones que se sucedieron en su vida, Yasia se mantuvo fiel a su corazón y a sus sueños, o a sus idílicos antojos, lo que equivalía a seguir dependiendo de Cain, esta vez desde un refugio geotérmico. Nota: nombre técnico que recibían todos los edificios con carácter de vivienda del subsuelo, pues eran más parecidos a inmuebles bunkerizados que a acogedores domicilios que algún día te atreverías a llamar hogar de las afueras de la submeseta central. No obstante, llegó un punto en que Yasia se sorprendió descubriendo que la pintura estaba condenada para siempre. Una sociedad de ciegos. Para ella, intraterrestres mortificados con desórdenes visuales que no poseen más de 6 Lux Lilias, que es incapaz de estimar los colores apagados de sus pinturas, las Lux Lilias desfiguradas o los retratos claroscuros de individuos de pupilas desproporcionadas encargados por entes acaudalados que derrochan su dinero, por no saber en qué, en bicicletas y en cuadros.
¿Cómo va a valorar, disfrutar o simpatizar con el talento de una pintora? Una sociedad donde la belleza que los sentidos desgranan se marchita bajo tierra. ¿Cómo va a apostar por una profesión innecesaria? Una sociedad que tasa el arte como un residuo de la historia exterior. ¿Cómo va a plantar la vista en un cuadro que le remueva las entrañas? El malestar emocional de Yasia, con su incongruente fachada de potes y alta costura, iba por esa línea. Pero eso va a cambiar, concluyó resueltamente. Por suerte, su sensación e identidad mierdáceas habían sido desafiadas por algo que cuanto más despierta estaba, más renovaba su confianza, su ilusión y su optimismo, hace tiempo oxidados. La luz ha vuelto. Respecto a eso... ¡No me jodas, Kane! Arremetió con furia. Para una vez que me vengo arriba y ya estás cortándome las alas. Yasia, tengo mis dudas. Si eres tú la que me ha soltado lo de la luz. Hasta donde yo sé, no es incompatible soltar algo y tener dudas. Por ejemplo, cuando los intestinos se llenan de aire, los ojos de Yasia relampaguearon con más intensidad que las luxlilias. De acuerdo, ¿cuáles son mis dudas? Otro bulo del gobierno. ¿Otro? ¿Y para qué? ¿Qué consiguen con ello? Yasia, tú no ves las cosas como yo las veo. Dado que Yasia interpretó el enunciado como otra ofensa a sus pintorescas aptitudes, Kane reculó. Me refiero a que donde yo trabajo, los rumores vuelan. La mayoría son infundados, pero si tienes suerte, pescas algo realmente interesante, como aquellos que se cuchichean sobre la precaria situación de nuestro gobierno. ¿Precaria? ¿No parece muy precaria la situación de quien se las ha apañado para sobrevivir 21 años bajo tierra? Sí y no. Te lo concedo, tenemos un sistema autárquico y sostenible a largo plazo, y un gobierno que mueve sus hilos como mejor pueda mantenerlo en pie. Pero se enfrenta a dos serios problemas. El primero de ellos, que cada vez las temperaturas son más extremas, incluso aquí, a decenas de metros por debajo del suelo. Nuestro planeta se enfría, y no tenemos medios como para seguir excavando indefinidamente hacia el centro de la Tierra. ¿Y el segundo problema? Nosotros. ¿Nosotras, querrás decir? No, nosotros, aquellos que recordamos cómo era el Sol y que un día vivíamos en la superficie y que el eclipse no iba a durar más de 6 años. ¿Y por qué esto segundo les iba a suponer un problema? Porque la gente como nosotras... ¿Nosotros, querrás decir? No, nosotras. La gente como nosotras desempeña puestos importantes en esta sociedad superviviente. Yasia, por más que deseaba contenerse, carraspeó, haciendo que Kane matizara su afirmación. De acuerdo, tú quizás no, pero yo sí. Y mucha más gente de nuestra edad, preeclipsados. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede fingir de la noche a la mañana, es una expresión arcaica, que no ha pasado nada y que siempre hemos vivido bajo tierra. Dentro de unos años puede que sí, pero hoy por hoy no. Y aunque estamos cansadas, hasta donde yo sé, seguimos cabreadas. El sol iba a volver a los 6 años. ¿Y qué hace el gobierno entonces? Templar nuestro apetito una vez más, ofrecernos un caramelo con sabor a la luz ha vuelto para reavivar nuestra esperanza y que no nos sublevemos. Como teoría no tiene precio, apostilló Yasia, quien esperaba una especulación conspiranoica como esta por parte de su amiga. No era la primera vez que Kane le hacía partícipe de un enfoque similar. Kane probó a abordar el tema desde otro punto de vista. Yasia, antes me he encontrado con Lotero. Eso no se lo esperaba. ¿En serio? ¿Y qué tal ha ido el encuentro? ¿Sigue hablando de cosas subrealistas y de lapsus de tiempo? Demandó Yasia. Lotero siempre había sido una excusa para la diversión colectiva. No, se le ha escapado que su madre le ha dado la noticia del regreso de la luz. Vale, Kane, ya sé por dónde vas y eso no prueba nada. ¿Sabes lo que lo probaría? Unirnos todos en defensa de la verdad, asaltando los rascasuelos gubernamentales con propuestas de... Era otra pregunta retórica. Lo que probaría si tienes razón o no es que vayamos a la frontera. ¡Qué idea más brillante! Por si la ironía no había sido demasiado clara, la remató con un ¿por qué no me la habías dicho antes? Yasia, sin dejarse intimidar por la socarronería de Kane, apuntó. ¿Y a qué esperamos? Kane volvió a sonreír. Su amiga ya estaba lo bastante despierta como para compartir su resolutivo carácter. A que te encebolles con abrigos y estabilidad. Es un largo paseo y hasta donde yo sé, hará mucho frío. Yasia meditó durante unos segundos cuánto le compensaba vagar durante más de 2 horas cojeando, con un estiloso vestido que las gélidas corrientes de la avenida desiluminada no dudarían en levantar cuando les apeteciese. Tú ganas. Enojada consigo misma, por una vez iba a compasar su vestuario con su estado emocional. Puso rumbo a su habitación, es decir, al otro extremo de la estancia.
Nota: las viviendas de las afueras no estaban tan bien habilitadas como el resto de refugios geotérmicos de la submeseta central. Dabas gracias si tenías baño, cocina, dormitorio y salón todo en uno, o no las dabas si, como Yasia, solo tenías los dos últimos. La cocina era un cubículo común a todo el edificio. El baño, tanta avenida como necesitaras. Por eso Yasia acudía con muchísima frecuencia al hogareño territorio de su amiga. Bueno, por eso y por desahogarse de los frustrados achaques artísticos que la desesperaban un día sí y otro también. ¿Por qué no has venido antes?, inquirió mientras se desnudaba. ¿Antes de qué?, tan pronto como te han dado la noticia, quiero decir, puntualizó mientras se vestía. Esta segunda acción le iba a llevar más tiempo que la primera. No era tarea fácil reemplazar un bonito vestido con una avalancha de prendas capaces de soportar más de 30 grados bajo cero. Pues porque tu palacio está tan cerca como mi tobillo de mi frente. Además, he hecho una visita al viejo. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Yasia sentía la misma afección por el viejo que su amiga, aunque ella, si hubiese sido posible, con más razón. A fin de cuentas, el viejo era otro de los mantenidos por Cain, como ella. Terrible. No tiene ni una gota de alcohol en toda su casa. Comprobado. Habrá flipado con lo de la luz. Tanto que se ha dormido, no sin antes dejarme bien clarito que me lo dijo, que me lo dijo, que me lo dijo. ¿Entonces seguía defendiendo su hipótesis a muerte? Como no sea cierta la noticia de la luz, sí, literalmente a muerte. ¿Qué creer si no?, opinó Yasia, envuelta ya en una primera capa de ropa. Para no pensar mucho en el mono rojo pasión con el que acababa de colisionar su determinación, se precipitó sobre la segunda. ¿Que el sol desapareció hace 21 años porque se fundió? Las teorías bombillistas eran una más del sinnúmero de teorías que habían emergido en el subsuelo a causa de la evanescencia solar. Cuando un acontecimiento o fenómeno tiene lugar, nuestra humana naturaleza se ve imantada a la explicación de las causas y a la interpretación de las consecuencias, tranquilizando nuestro intelecto con raciones de conjeturas que, dentro de los límites de nuestro entendimiento, serán erigidas como inamovibles leyes, principios o justificaciones, si es que no se formulan otras menos malas. La desaparición del Sol no estuvo exenta de este mismo proceso. Medio siglo antes, en el simposio presidido por los doctores y analistas más prestigiosos en astrometría, astrofísica y mecánica celeste, se postuló la llegada de un asteroide indeseado a nuestro sistema planetario, germen de la sombra aparecida en el cielo. La imaginación empírico-científica hizo el resto. Curiosamente, el asteroide había comenzado a orbitar a una velocidad y con unos movimientos similares a los de nuestro globo, lo que desencadenaría un eclipse solar estimado en unos 6 años. Y tan anchos se quedaron. Pero este postulado, naturalmente, no bastó. Si bien es cierto que la teoría del eclipse fue la más difícil de desacreditar, sus especuladores contendientes no se reprimieron a la hora de disputarse la preeminencia científica, compareciendo con una mayor presencia al cabo de los 6 años de tregua vaticinada. Más pronto que tarde, salió a flote la teoría polvorienta, según la cual la sombra que se estaba cepillando el cielo no era sino polvo cósmico, un telón galáctico que anunciaba que el Sol había terminado su función. No satisfechos con ella, se propusieron otras, cada cual más descabellada y por tanto más difundible y por tanto más admisible y por tanto más defendible y por tanto más creíble. No en vano se llegó a decir que el Sol finalmente se había extinguido, adelantando su muerte varios millones de años, o que la sombra que se lo había tragado era un agujero negro que también se había tragado nuestro planeta, pero que no nos habíamos dado cuenta todavía, o que un dios o poder sobrenatural nos había dado la espalda, porque naturalmente las espaldas de los dioses o poderes sobrenaturales no emiten luz, o que el supuesto asteroide no era más que el satélite de la Luna, que se había, atentos al dato, apagado para poder estar tanto de día como de noche, o que, y esta es la mejor, una estrella de otra galaxia se había extraviado y había acabado chocándose, cual bola de billar, con nuestro Sol, desplazándolo del cielo y de la Vía Láctea. Ya no sé qué creer, Yasia. Desde luego no a los humanos. Hasta donde yo sé, somos unos inútiles en un juego que se nos queda demasiado grande. ¿Tan grande como mi casa? Tan grande como tu artístico talento. Yasia no sabía si eso era un cumplido o una mofa. A falta de más información, se peleó con la tercera capa, y con la cuarta, y con la quinta. 5 serían suficientes. Mientras tanto, Cain se distrajo con los cuadros que adornaban las paredes de hormigón celular de la casa. Todos eran, como los de la suya, de Yasia, privilegios de tener a una amiga que es la última representante y activista de una especie protegida. Pero los cuadros que Cain estaba mirando
como siempre sin entender, guardaban notables diferencias respecto a los suyos, de intensidad y color principalmente. A punto estuvo de reconocer que Yasia tenía razón en lo de los mínimos luxlílicos. Comparados con esos cuadros, los de su propia casa apenas eran pegotes de penumbra en la pared. También era cierto que unos le llamaron la atención más que otros, y más cuando los efectos fragantes de las 6 luxlilias le empezaron a embotar los sentidos, empujándola a ver cosas que no había visto antes. Al margen del contenido revelador y cambiante de las obras, las más características no eran las que estaban presas entre los 4 laterales de un marco rectangular de moldura plana, sino las carentes de molduras, algunas de las cuales estaban retenidas sobre lienzos, no ya circulares, sino delimitados por curvas irregulares. Entre las grotescas formas de los soportes, el contenido y las alucinaciones, Kane volvió a modelar en la biblioteca de sus opiniones que Yasia era la mejor artista que el mundo había dado a luz. De poco valía esa opinión, y lo sabía, pues posiblemente Yasia sería la única artista que en el mundo quedaba, o al menos en la submeseta central. ¡Lista!, notificó la sugestiva decoradora de paredes en cuanto estuvo dentro del 5.º tejido sintético. Quizás no tanto. Nada más caer en la cuenta de que aludía a su inteligencia y no a su estratificada apariencia, Yasia se abalanzó sobre su amiga, haciéndola rabiar con un abrazo. Kane, que aborrecía el contacto innecesario, se separó de ella como pudo. No pudo. Para sellar la paz, Yasia configuró con uno de sus brazos un asa, acabada en su cintura y con el tono más sensual que creyó que ponía. Ronroneó. ¡Enebra! Kane, que no deseaba más abrazos, ni cosquillas, ni otras muestras afectivas, juguetonas o exasperantes, aceptó el trato, de momento justo, pasando una mano por el asa de su amiga. Unidas por los brazos de la amistad y precedidas por una luz añil procedente de un insecto encachivachado, abandonaron la mansión de Yasia para, varios metros de escalones más abajo, pisar tierra. Ya estaban en condiciones de recortar la distancia entre ellas y la frontera. Ahora solo quedaba lo más difícil: recortarla. Se pusieron pies a la obra. ¿Y esa bicicleta?, dijo a los pocos pasos Yasia, sorprendida de divisar a lo lejos un objeto tan codiciado desasistido. Mejor no preguntes.